La historia de Dédalo es la de un genio incomprendido, un artesano divino cuyo talento rivalizaba con el de los propios dioses, pero cuyo orgullo y destino lo condenaron a una vida de exilio y dolor. Nacido en Atenas, era un hombre de manos de oro, capaz de dar vida a la piedra y de idear artilugios que la mente humana apenas podía concebir. Fue él quien, por envidia, arrojó a su talentoso sobrino Talo desde un acantilado. Este acto lo obligó a huir de su amada ciudad para evitar la justicia, encontrando refugio en la corte de Minos, el rey de Creta. En la isla, Dédalo fue recibido con gran honor. El rey Minos, que gobernaba los mares con una mano de hierro, reconoció de inmediato el valor del inventor. Le encargó la tarea más ambiciosa de la época: construir un encierro para la criatura más terrible que había pisado la tierra, el Minotauro, una bestia mitad hombre y mitad toro, hijo de su esposa, Pasífae, y de un toro blanco. Dédalo diseñó una estructura que era un prodigio de la arquitectura: el laberinto. Era una red de pasillos intrincados, con callejones sin salida y caminos que se doblaban sobre sí mismos, diseñados de tal forma que quien entrara jamás podría encontrar la salida. En el corazón de esta prisión de piedra, el Minotauro fue confinado. Pero el éxito de Dédalo en la construcción de la prisión se volvió su propia condena. Cuando el héroe Teseo, enviado por Atenas, llegó a Creta para matar al Minotauro, Dédalo traicionó a Minos, revelando a su hija, la princesa Ariadna, el secreto del laberinto. Le enseñó a usar un ovillo de hilo para encontrar la salida una vez que Teseo hubiera matado al monstruo. La ayuda del inventor permitió que Teseo triunfara, y por primera vez en la historia, un mortal que entró en el laberinto logró salir con vida. Cuando Minos se enteró de la traición de Dédalo, su ira fue incontrolable. Furioso y sintiéndose humillado, ordenó que Dédalo y su joven hijo, Ícaro, fueran encerrados en la torre más alta del palacio, una prisión que él mismo había ayudado a construir. El tiempo pasó, y Dédalo e Ícaro se consumían en su encierro, día tras día. Veían el mar infinito desde su ventana, sus olas rompiendo contra los acantilados de Creta, y el cielo azul, inalcanzable sobre sus cabezas. Dédalo, acostumbrado a una vida de invención y libertad, no podía soportar el cautiverio. Había creado una prisión para una bestia, pero ahora él mismo estaba atrapado en una. Probó todas las formas de escape. El mar estaba fuertemente vigilado por la poderosa flota de Minos, y la tierra estaba custodiada por sus soldados. Cada vía estaba bloqueada. Minos domina la tierra y el mar, murmuraba Dédalo para sí mismo con la mente febril, pero no domina el aire. El cielo es el único camino que nos queda. Y fue entonces, en su desesperación, cuando el genio de Dédalo brilló con más fuerza que nunca. Comenzó a observar a las gaviotas que volaban cerca de su ventana, estudiando la forma de sus alas, la manera en que el viento las sostenía. La idea, audaz y arriesgada, tomó forma en su mente. A partir de ese momento, cada minuto de su encierro se dedicó a la preparación. Con la ayuda de Ícaro, recolectó cada pluma que las aves dejaban caer en el patio de la torre, desde las más pequeñas y suaves hasta las más grandes y robustas. Recolectaba la cera de panales de abeja y la derretía al sol, estirando con paciencia hilos de lino para usarlos como ligamento. Su taller improvisado, la pequeña habitación en la torre, se llenó de plumas de todos los tamaños y texturas. Durante semanas, el padre y el hijo trabajaron. Dédalo, con una concentración absoluta, ataba las plumas con los hilos y las unía con la cera derretida, dando forma a dos pares de alas inmensas. No eran perfectas, pero eran funcionales. Las alas de Dédalo eran grandes y firmes, diseñadas para un vuelo estable. Las de Ícaro, un poco más pequeñas y ligeras, parecían un sueño hecho realidad para el joven, que anhelaba la libertad con cada fibra de su ser.
Cuando las alas estuvieron listas, el corazón de Dédalo se llenó de una mezcla de orgullo y miedo. El gran trabajo está terminado, le dijo a su hijo con la voz quebrada. Puso las alas en la espalda de Ícaro, ajustando las correas sobre sus hombros. La ligereza y la extraña sensación de las plumas hicieron que el joven se estremeciera de emoción. Dédalo también se colocó sus propias alas. Con el viento soplándoles en la cara, Dédalo se giró hacia su hijo para darle la advertencia más importante de su vida. El viejo inventor, con los ojos llenos de lágrimas, extendió sus brazos y sus grandes alas. «Escúchame, hijo mío», le dijo con la voz solemne. «Este es el plan de escape. Vuela a una altura media, lejos del sol y lejos del mar. Si vuelas demasiado bajo, la humedad del mar hará que las alas se vuelvan pesadas y las plumas se peguen. Si vuelas demasiado alto, el calor del sol derretirá la cera que las mantiene unidas». Le rogó a Ícaro que volara detrás de él, que siguiera su ejemplo. «Tú eres mi guía. No te desvíes. No te dejes llevar por la euforia», le suplicó. Abrazó a su hijo con la ternura de un padre y le dio un beso, un gesto que parecía ser una despedida. Ícaro asintió. Su rostro irradiaba felicidad, y su mente solo podía pensar en la libertad que estaba a punto de saborear. Desde la cima de la torre, los dos saltaron. El aire fresco los recibió, y por un momento sintieron la ingravidez. Sus alas se movieron con el viento, y ambos se elevaron. Dédalo, volando con una serena confianza, miraba por encima de su hombro para asegurarse de que su hijo lo siguiera. Ícaro, al principio, volaba obedientemente detrás de su padre, sintiendo el viento bajo sus alas, el mundo de abajo empequeñeciéndose. La sensación de poder era embriagadora. Vio el palacio de Minos, las murallas de la ciudad, los rebaños de ovejas y las aldeas. La gente de abajo los vio volar y, confundida, pensó que eran dioses. A medida que se alejaban de la costa, la emoción de Ícaro creció. No era solo la libertad, era el poder. La advertencia de su padre se desvaneció de su mente, eclipsada por la euforia del momento. El aire, pensó, era su nuevo hogar, y quería alcanzar el sol, el centro de todo. Despreció la ruta segura que su padre seguía, y con un grito de alegría se desvió, batiendo sus alas con más fuerza, subiendo cada vez más alto. Dédalo, demasiado concentrado en la ruta, se dio cuenta demasiado tarde. El joven Ícaro ascendió cada vez más, ignorando las llamadas de su padre. La luz dorada del sol lo cegaba. Sentía que el poder era suyo, que nada lo detendría. Estaba más cerca de los dioses que cualquier mortal, pero el calor del sol, el mismo que Dédalo le había advertido que evitara, comenzó a hacer su trabajo. La cera que unía las plumas se ablandó, luego se derritió. Las plumas empezaron a soltarse una por una, cayendo como hojas en el otoño. Primero fue una, luego un puñado, y finalmente una cascada de plumas se desprendió de sus alas. Ícaro, que había estado tan lleno de vida, ahora estaba lleno de terror. Sintió que el peso de su cuerpo aumentaba y que el aire ya no lo sostenía. Miró hacia su padre, que ya estaba lejos, demasiado lejos para ayudarlo. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz se perdió en el viento. Sus brazos, que antes lo habían elevado, solo agitaban el aire. Con un último grito de desesperación, las alas de Ícaro colapsaron por completo. El joven se precipitó al vacío, sin nada que lo detuviera, cayendo hacia el mar. El agua, que en su mente era un peligro, ahora se convirtió en su tumba. El cuerpo de Ícaro golpeó la superficie del mar con una fuerza mortal. Las olas se cerraron sobre él y su vida, tan llena de promesas, se desvaneció. Dédalo, que había estado volando muy por delante, sintió un cambio en el aire. Miró hacia atrás y vio las plumas de su hijo flotando en la superficie del mar. Con un grito de dolor,
descendió buscando a su hijo. Las plumas, un recordatorio de su invención y de su fracaso, flotaban sin dirección en las olas. Después de una búsqueda desesperada, encontró el cuerpo de Ícaro y lo sacó del agua. Su corazón de padre se rompió en una isla cercana, que desde entonces se llamaría Icaria. Dédalo enterró a su hijo y, con el alma destrozada, continuó su viaje solo.